este mundo de ilusión, cuántos sueños son en vano. Pero la vida verdadera da fruto toda la vida. Agua viva fluye en nosotros cuando oímos tu voz. Hace arder dentro de nosotros ese deseo de conocer y anunciar tu nombre, exaltar bien alto, brillar más que el sol y el mal sale. Tú nos hiciste para mucho más que solo vivir por vivir, para mucho más que sobrevivir. Vamos a lograr. Let's go. En tu palabra meditar y vivir en tu altar. Vamos al mundo a anunciar la fuerza que en ti hay. Agua viva fluye en nosotros cuando oímos tu voz. Hace arder dentro de nosotros ese deseo de conocer y anunciar tu nombre, exaltar bien alto, brillar más que el sol y el mal sale. Tú nos hiciste para mucho más que solo vivir por vivir, para mucho más que sobrevivir. Vamos a lograr paz para soportar, fe para superar, perfecto sacrificio, nada es imposible. Paz para soportar, fe para superar, perfecto sacrificio, nada es imposible. Paz para soportar, fe para superar, perfecto sacrificio, nada es imposible. Conocerte y anunciar tu nombre, exaltar bien alto, brillar más que el sol y el mal sale. Tú nos hiciste para mucho más que solo vivir por vivir, para mucho más que sobrevivir. Vamos a lograr. Olá a todos, muy bienvenidos a su podcast, el FJU Cast. El FJU de la familia FJU, siempre es un gusto estar con ustedes y aquí a mi lado está mi esposa Aline. Olá, como estão, chicos? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy, porque la historia y los invitados también son muy especiales, ¿verdad, Muy Lucas? especiales, espero que a ustedes les guste y comenten mucho y que aprendan algo. Estamos aquí con Pastor
Anderson. Bem-vindo, pastor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. E a senhora Patrícia? Olá a todos, é um gosto estar aqui e aqui estamos, listos para contar. Así es, y voy a empezar con una pregunta que nunca he hecho a los invitados. Ai, pera. ¿Quién comentó más, no? Sí, foi Es de verdad. Iztapalapa, del bloque de A ver, Iztapalapa. ¿tenemos y ahí? ganó la pulsera ¿Qué haría Jesús? ¿Es un video o es una foto? Chalco, ¿no? Primero la foto. Aquí está la foto. Mira, esta pulsera, voy a explicar al pastor Anderson, a la señora Patricia. Ella se ganó el último podcast porque fue la que más comentó. Desde el inicio hasta el final, fue la que más participó y se ganó mi pulsera de ¿Qué haría O Jesús? sea que hoy los que comenten van a ganar algo también. Van a ganar también algo que nunca hemos regalado. ¿Eh? ¿Tiene el video? A ver. Sí. El video... ¿Me recuerda su nombre? No me acuerdo. Híjole. Es de Chalco. A ver, tiene un video como en Vives a sí mismo. Queremos saludar. Gracias por haber comentado. Ahí está el video. No sé si escuchan, no escuchamos nada. Voy a traducir. ¿Sabe? Muchas gracias. Yo comenté mucho. Mira mi pulsera. Mi pulsera. Ustedes no tienen, yo la tengo. Ya hice el doblaje. Felicidades. ¿Y cómo va a funcionar la dinámica hoy? Va a ser el siguiente. Ustedes que están aquí por Facebook, si ustedes están por Facebook y no les consume datos, sigan ahí, está bien, no tienen Wi-Fi, yo entiendo, no hay ningún problema. Pero vamos a dar un regalo hoy para los que vayan a YouTube, estén suscritos en el canal y dejen comentarios desde el inicio hasta el final. ¿Y qué vamos a regalar, señora Patricia, pastor Anderson? Vamos a regalar um termo, não? É aquele que é oficial da FJU, não? Para os que mais comentem, assim que chicos, pónganse las pilas. A ver, no, y O ustedes... sea que si ella está hablando y yo empiezo a comentar, lo gano yo. Puede ser, así es. Sí, sí. Puede ser, Bueno. así Ya es. pasó con Lucas. yo he ganado, pero nunca me quieren dar los regalos. Bueno. Pero sí, vamos a ver. Pero es en YouTube. Ustedes que están en Facebook, por favor, salgan de Facebook. Vayan a YouTube y compartan con todas las personas que ustedes conozcan, porque ustedes no saben, pero Pastor Anderson tiene un tatuaje. Bomba, bomba, bomba. Pastor Sí. Anderson. Moço. Sí, ya lo vamos a Es un contar. pastor consagrado. ¿Cuántos años de matrimonio, pastor? 30 años. 30 años de matrimonio, de obra también. 30, Sí. 30 30, quando entramos casados. Sí, yo me acuerdo, yo tenía ¿cuántos años? A ver. Fue 93, ¿no? 94. 95, entramos en 96. En 95 empezaron la obra. Y eso antes de ser obrero, ya estar Sí. en la iglesia, ¿no? Claro. Pero le dejaron entrar a la obra con un tatuaje. Por supuesto, sí, claro que sí. Eso no fue ningún impedimento. ¿Qué fue lo que usted tatuó, pastor? Y son algunas cosas en el brazo. Son algunas cosas. Tiene un texto, tiene un ¿Ah, sí? indio. ¿Tiene varias significado cosas. o no? ¿Usted solo hizo por la solo moda? hice bueno, de hecho, antiguamente, antes no era como hoy. Hoy es una moda, ¿verdad? Antes no. Y eso fue algo que, digamos, que proporcionó que yo llegara a la iglesia. Imagínense qué cosa. Imagínense, el tatuaje no solo no me ha impedido servirle a Dios, como también fue un impulso para que yo llegara a la iglesia. Enseguida ¿Cómo? ¿ya lo puedo contar? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, usted lo conoció y ya tenía el tatuaje. Y usted se enamoró por ese tatuaje. Entonces, si yo empiezo a hablar para ustedes, yo lo conocí a los 14 años. Se conocieron a los 14. Nosotros éramos vecinos, o sea, en realidad crecimos en el mismo barrio, en la misma... Déjeme hablar por orden. A ver. Ok. Usted Resulta que yo cuando llegué a la iglesia, Sí. bueno, mi mamá era muy perturbada, servía a los espíritus, estaba entregada a los espíritus, la parte de mi mamá toda servía a los espíritus, y ella era muy perturbada, o sea, llegó un punto en que ya agredía a mi papá verbalmente, un hogar que siempre fue muy unido, empezó a derrumbarse por causa de esa influencia mala, ¿no? Pero mi mamá fue invitada a la iglesia. Yo tenía como 9 años de edad. Caramba. Eso fue en 84, algo así. Y yo me acuerdo muy bien porque tengo una hermana menor, mi mamá la llevaba en una mantita, la ponía en el piso de la iglesia y estaba ahí orando. Y yo pequeñito ahí caminando, corriendo. Você não entendia assim 9 muito años, bem, ¿no? sim, No sim. tenía tanto entendimiento, ¿no? Y llegué hasta estar en la escuelita. Naquela época se decía escuelita, no se decía educadoras, eran tías. Las tías. Las tías. Y yo ahí me quedaba con ella. Pero resulta que cuando llegué a la adolescencia, ahí la cosa empezó a cambiar. Ese es el punto, porque no había FTU. Mire la importância deste Del grupo, grupo. não?
El FTU, porque como que sale de la escuelita, pasa por el FTU siempre con cuidados, con atención y después ya a la fuerza joven. Pero en ese periodo que llegué a la adolescencia, de los 13 en adelante, 14, mi mamá despertaba para ir a la iglesia, como siempre, y yo ya no me levantaba. Me hacía el dormido y ella, vamos a la iglesia, vamos, y yo voy después. Su mamá le hablaba Anderson. Me decía Xande. Xande, que Xande. para quem não sabe como em Brasil, aqui tem porque como... eu me chamo Anderson Alexandre. Alexandre. Então ela me dizia Xande. É como Lúcio, para quem não sei se aqui existe, não? Lúcio, Poncho, algo assim. Exato. Então ela me dizia, vamos à igreja, eu vou depois. E vou às 10. Pero já saía de la casa às 10. Ela não havia vuelto todavia e eu saía às 10. Pero chegou um ponto que, em lugar de ir à igreja, eu me ia às casas essas de juegos. Em Brasil decimos fliperama, videojuegos. Sí, sí. Acá não sei como se diz, não? Deve ser como era esse de especial. De Street Fighter, las maquinitas. Então eu me quedava nas maquinitas durante 1h30, mais ou menos, e depois me ia a minha casa. E fuiste à igreja? Fui. E a cruz que o pastor entregou? Não, às 10 não deu. Mentira. Sim, assim começou. Então eu me perdi aí. Chegou um ponto que eu descobri que ela já não me podia obrigar. E ela pressionava, claro, normal, estava muito preocupada. Mas depois que ela recebeu o Espírito Santo, ela já não me pressionava mais. Então eu já tinha como 16 ou 17 anos, perdido. Mas você chegou de perdido a ir a los vícios ou não? Não, nunca fui a los vícios, mas cheguei. Não consumi por causa, e creio eu, primeiro que se eu hubiese entrado, creio que não hubiera salido. Porque amigos meus que entraram nunca lograram salir. Murieron, inclusive, em los vícios. Pero eu penso que foi a influência de lo que aprendi pequeñito em la igreja. Ou com minha mamã, que ela sempre dizia, ojo com quem andas, cuidado com as drogas. E quando você lhe mostrou o tatuagem? Então, pero vamos a chegar a isso. Vamos a chegar a isso. Esse é o ponto. Então, aí me perdi. Fui ao mundo, vivia em la noite. Imagínense que na época eu me quedava em la calle todos os dias hasta las 4 de la manhã. Caramba. E a las 8 tinha que 7:30 tinha que irme ao trabalho. Um desastre. Então, por mais que eu não consumi, pero cheguei a comprar drogas, levá-la para os companheiros que consumiam. Caramba. Ou seja, eu não consumia, pero estava aí com eles, mientras eles consumiam, pero eu nunca quis provar. Eu penso que aí já era as orações de minha mamã. Sim. Sinceramente, eu creio nisso. E com as chicas não havia? Havia, claro. Porque você está bem guapa, Sim. Pero sí havia, por supuesto, sí. Claro. Conocí o mundo. Sí. Lo que o mundo proporciona, menos os vícios, pero sí conocí. Álcool, sim, cheguei a tomar, E também porque claro. você, para quem não conhece a pastor Anderson personalmente, ele é muito alto, não? Então eu creio que poquito. você já tinha essa altura. ¿En que edad você? Ah, sí, ya a los 19 ya tenía esa altura, 18 ya tenía esa altura. Você Ya. veio assim mais alto, não? Tatuado. Entonces, Pero nosotros nos conocimos ahí. exacto, No, en ¿no se esa conocían? época, Ahí en esta época fue antes del tatuaje. Y yo lo Exacto. conocí ahí. Caramba. Entonces ahí llega mi parte, un poquito. sí, adelante. ¿Por qué? Porque, o sea, vuelvo a lo que yo tenía 14 años cuando lo vi por primera vez, o sea, una Insólito, chavita, ¿eh? ¿no? Lo que ella va a contar es insólito. Sim? A 14 ver. años y yo lo conocí por una amistad en conjunto, o sea, y nosotros fuimos criados en el mismo barrio, casi en la misma calle, pero vecinos así de edificios, Sí. ¿no? De Entonces, mi departamento se veía el de ella. exacto, entonces muy cerquita, pero lo fui a ver recién a mis 14 años. Entonces, por una amistad así en común, lo vi. Y lo que yo necesitaba mucho era trabajar en ese entonces, por más que tenía poca edad, pero ya necesitaba ¿Usted tenía trabajar. cuántos años ahí? 14 años. 14 anos, já pensando em 14 trabalhar. años. Y ahí Y es yo donde 16. yo ya quiero decirles, chicos, que ahí es donde yo veo ya la mano de Dios. O sea, por más que usted no sabe, usted no consigue ver, pero Dios ele está haciendo muchas cosas en su vida. Planes, ¿no? Muchas. Ele tiene esos planes. Tenga seguro eso. Y yo vi eso todo mucho después. Él me fue mostrando todo lo que él hizo después. En el momento usted no consigue darse cuenta de lo que está pasando y todo. Pero Dios estaba ahí ya, mismo antes de llegar a la iglesia. Yo acostumbro decir que mi Dios eligió
mi esposo para mí. No, y es literalmente como aquel versículo de que la mujer de tu juventud, o sea, de juventud, Sí. juventud mismo, ¿no? Juventud. Solo que es en ese momento que nos encontramos, que yo lo vi por primera vez y él me vio, o sea, no es que amor a ¿Cómo primera no? vista. No Sí. fue así. no Para fue. nada, incluso yo tenía un novio y él también él tenía una persona. No vamos a decir él nombres estaba aquí, viendo. Roberto. No era una novia, yo... No era una Katia, muchacha. Estaba Katia. quedando con ¿Una alguien. qué? Katia, ¿no? Katia era la chica. ¿Usted la conoció? Katia. Exacto, pero lo que yo necesitaba en ese momento era trabajar. Entonces, él empezó a hablar de su trabajo y lo que yo hice fue, llévame a donde tú trabajas, a ver si alguien ahí, o sea, si me toman ahí para trabajar. Entonces me dice, bueno, vamos mañana. Al día siguiente. Al día siguiente fui con Caramba. él a El ese día que lugar. la conocí fue el día que hablé para Para que que ella ella fuera trabajara. a hacer Y al una día entrevista. siguiente estábamos yendo juntos a su trabajo de él. A ver, pero cada uno tenía ya su novia y Sí, novio. tenía. En mi caso no era una novia, era una muchacha. Era una conocida que estaba ahí. Después ¿no? digo, En porque su mi vida. primera novia fue ella. Ah, que, sí. que me llevó a la Novia. casa. Novia ¿no? original. Que me Llevé llevó a a la la casa, la que oficial. conocí los Sí. papás. Sí. Yo fui Sí. la primera. Qué buena. Y la última. Qué buena. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Este día, el hombre que me entrevistó de su trabajo, de él, no, eres muy jovencita, tú no vas a trabajar aquí aún, no sabes hacer nada. Realmente yo no tenía experiencia de nada. Entonces, mejor váyase y así. Y después de eso, pasó un año. Ahí es donde digo, O sea, sobrenaturalmente. no hubo más contacto entre ustedes. No hubo más contacto, pero este hombre, yo lo nombro a él porque Dios movió hasta una persona que no tiene nada que ver con nada, y Dios hace eso, no tiene nada que ver. Entonces, este hombre fue a él, dijo, aquella muchacha que me trajiste aquí hace un año. Caramba, se O sea, acordó. como él se fue a recordar de alguien, cuántas muchachas habían Sí. pasado ahí. O sea, yo veo Dios ahí para que todo se diera. Entonces, él, bueno, voy a ver, porque estábamos estudiando en la misma escuela, ahí ¿Y como sí? éramos chiquititos, ¿no? Pero no se veían. No. Y no porque eran grados diferentes, ¿no? Sí. Pero en ese día él me encontró en la escuela y dijo, mi jefe me preguntó de ti, entonces, ¿estás trabajando? Y yo, no. Sigo sin trabajo. Aún no. A esta altura ella tenía 15. 15 ya. 15 años. Usted 17. Sí. Sí. Eso. Y dije, bueno, voy. Al otro día fui con él y yo estaba en la misma. O sea, no es que tenía ya experiencia, no es que ya sabía hacer cualquier cosa, que ya había trabajado en nada. Pero el hombre me miró, ¿y sabes algo ya? ¿Trabajas? Yo, no. Ok, estás contratada. Oh. Así. Ahí está la mano de Dios. Porque si yo no estuviera ahí en ese lugar, junto con él, no hubiera pasado lo que De pasó, que se fue conocieran, que... ¿no? Estuviesen Exacto. juntos. Sí, porque entonces íbamos juntos al trabajo, volvíamos juntos. Estábamos en la misma escuela. o sea, Estábamos Pero en ¿y la su misma novio no tenía escuela. cielo? todo el tiempo. En ese entonces ya no estaba enamorado, ya no estaba de novio. Ah, Ya, era Dios mismo. 15 Sí. años, o sea, ya no tenía nadie, estaba solita. ¿Y quién se enamoró Ay. primero de quién, pastor? ¿Quién? Yo, ¿Quién? Usted de él, porque era tatuaje alto. Exactamente. No, mas sabe una cosa interesante que es muy diferente, así, bueno, los tiempos, por lo menos yo digo de los jóvenes que atiendo aquí en México. A veces yo les pregunto, oye, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Y trabajas? No, es que estudio. Sí. O sea, no puedes trabajar y estudiar. Ustedes trabajaban y estudiaban, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, exacto. es la necesidad. Yo creo Sí. que la necesidad hace que uno haga lo que tenga que hacer. Entonces, sí, yo ya con 15 años trabajábamos durante el día y en la noche estábamos estudiando. O sea, es muy diferente. Hasta las ¿no? 11:45. Yo siempre veía a los chicos que estudiaban en la noche como muy adultos. Sí, eso Es pasa. eso, pero ahí Maduran. maduramos Maduran mucho bastante. Tienen que- por trabajan nuestra durante el día. vida, Sí. por lo que vivimos. Y sí, yo fui la que me enamoré locamente, ¿no? Pero Por él. ¿cómo es así? ¿Por qué usted se enamoró de él? Sara? Fue el tatuaje. No, él no tenía tatuaje en ese entonces y yo le voy a contar el tema del tatuaje porque... Ajá. Pero sí, yo era una persona voluble, ¿sabe? Así, carente, se dice Emocionalmente carente. Emocionalmente carente. así, alguien, no sé si por no Dependiente. haber Dependiente. tenido un papá, La entonces carencia, yo ¿no? llevaba eso a las relaciones. Usted no tenía papá. No. Entonces yo llevaba eso a la relación. Entonces, al ir con él, volver con él, verlo todo el tiempo, exactamente, yo sabía lo que iba a pasar. Como de sofocar así. Y lo de que pasó fue que... Sofocar o drenar o quedar muy así. No, yo percibía que había un interés, claro que sí, pero yo no quería nada. No por ella, sino con nadie. Es porque la vida de él era eso, o sea, no quiero compromiso. Ah, no quiero Exacto. compromiso, entendí. Él no quería compromiso. Es un hombre libre.
Exactamente. Solo que yo era así como, Insistente. tú eres mío. Ser Yo voy a hacer mío. algo para que tú me veas. Persistente, Pero cuanto ¿no? más yo me lanzaba, porque yo infelizmente era así, ¿no? Yo me lanzaba. Recordando que más estamos hablando de cuando ustedes no eran de la iglesia, ¿no? No, Claro, no no, estábamos no, en la no, iglesia, no. chicos, Sí, no normal. conocíamos la iglesia. Entonces, cuanto más yo me lanzaba, más él rechazaba. Chegou um ponto que já iba solo al trabajo, yo me iba después. Sí, ya no buscaba quería la más. forma, Él no me quería. evitaba, Era exacto. incómodo. Entonces yo vi que él, cuando él empezó a Pero usted se evitar- declaró para él. No con todas las letras, pero con actitudes, porque sí estaba todo el tiempo buscándolo y quería su compañía todo el tiempo. Y creo que alguna que otra cosa habré dicho, pero no sé. Pero él más... Indirectas, ¿no? Sí. Exacto, él más se apartaba. Entonces llegó un momento, yo era de aquellas así, yo no voy a estar sufriendo por nadie, ¿sabes qué? Lo voy a olvidar. Así decidí. Pero este día, yo siempre me hago la idea de cómo es Dios allí viendo todo eso acontecer y no, a ver, ya, ahora sí, Anderson, ahora sí. Entonces, Cuando él porque vio que iba a perder. al otro día, delante de Dios, lo que les voy a decir, chicos, al otro día él dijo, vamos a ponernos de novio. ¿En serio? ¿Así? Al otro día, y yo le digo a él, porque hasta le pregunté después de años, ¿por qué? O sea, si me rechazaba de repente, y él mismo no sabe explicarme Caramba. cómo fue. O sea, es algo que, bueno, no sé si tomó la decisión en ese momento, no sé, simplemente se me pidió, y ahí entonces nos pusimos de novio. Así fue. ¿Qué- qué? Y ahí, ¿para dónde vamos ¿Qué ahora? terapia del amor? Pero El ¿cómo? tatuaje. Entonces, el tatuaje, porque fue cuando él llegó a la iglesia. Cuando él se estaba haciendo el tatuaje, yo no sabía, ¿por qué? Porque una vez me comentó y a mí no me gustaban estas cosas, ¿no? Vale decir que, repito, es diferente de hoy, Claro. ¿no? Hoy muchos lo hacen, es una moda. Así es. Muchos lo hacen realmente. Pero en aquella época era una cosa que los papás, esta generación, ¿no? Imagínense, mi papá ya era una persona muy grande, inclusive mi papá tenía 20 años más que mi mamá. Caramba. Entonces, para ele, mi Era papá eu lo algo respeitava grande. muitíssimo. Mi papá já é falecido, não? Pero lo respeitava muito. Mi papá sempre foi um homem del hogar, um homem familiar, um homem que estava com a família. Ele sempre queria levar-nos a algum lugar, el sábado, el domingo. Ou seja, um hogar estabelecido realmente, não? Depois, como les mencionei, cambiou um pouco por el tema de la brujeria, não? Que minha mamãe se involucrou, então o hogar se tornou patas arriba. Pero yo lo admiraba mucho, 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 mucho. Entonces, cuando me hice el tatuaje, para él era cosa de delincuente. Delincuente, En aquella época, Sí. ¿no? Esa es cosa de malandro, de bandido, de pandilla, ¿no? Así es, Hablándolo así como es. lo hablan acá. Ajá. Y eso lo entristeció mucho. Cuando él descubrió, ¿cómo fue con tu mamá? Cuando No, descubrió... y un detalle que usted diga cómo descubrió, pero ustedes que están por Facebook, el tatuaje solo se va a mostrar para los que están en YouTube. ¿Está bien? Él No lo va a tanto, mostrar, él lo va a no mostrar. tanto, no Para tanto. quien está en Facebook no se va a ver en ese momento, ustedes que están en Facebook, adiós. Vamos a YouTube porque allá se va a revelar el tatuaje del pastorizo. Cuando él hizo, él me había comentado que le iba a decir, yo no, por favor, no, estas cosas no. Pero igual él lo hizo. Y yo no vi, pero una amiga en común del trabajo dijo, yo vi el tatuaje de su novio. Yo, ¿cómo? Sí, Ellos su sin novio. consultar a nadie. Se hizo un tatuaje. Entonces, ahí fue donde también fui a él y pregunté y todo. Pero para ese entonces, la mamá de él, ¿no? Ya Vio en había la casa. descubierto, sí. Eso. Quedó Porque vio la furiosa. sangre. Vio la porque sangre en Vio la imagen del sangre en la brazo. playera. Sí, Porque aún más antiguamente era Como era diferente hecho. de hoy. Hoy es todo más tecnológico, Exacto, más aquella avanzado. época era más agresivo, Sí, dolía sí. mucho. Y había que hacer en sesiones, ¿no? Una sesión usted va y hace el dibujo, el diseño, después tiene que volver para pintarlo. Y es era muy, muy Y doloroso, ellos se demasiado. pusieron- Y entonces ellos, mi mamá vio la sangre, ¿no? Y pidió para ver qué era, y yo le mostré y se puso triste, decepcionada, enojada, mal, o sea, una decepción grande fue Su para ella. papá estaba vivo en ese Mi entonces. papá estaba vivo, sí, sí, sí. Y me entristeció mucho más por mi papá, no por mi mamá. Por ambos, pero más por mi papá, por cómo yo lo veía. Una decepción. Exactamente. Entonces, cuando ele chegou del trabajo y yo estaba ahí acostado y mi mamá se lo dijo, ele se puso, ele não era de decir nada, ¿no?
pero ya se decepcionó, no se daba cuenta. Entonces aquello me entristeció mucho. Entonces yo dije, bueno, mamá, voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Para que ella esté más tranquila. Exacto, para que ella se tranquilizara, para que mi ¿Y papá algo se le tranquilizara. motivó, pastor, a hacer el tatuaje? No, la verdad que Sí, no le puedo hiciste- decir que amigos hacían, no le puedo decir que otros compañeros ¿Hiciste de hacían, la porque nada, no, sí? de la ¿O nada. había un propósito? No, yo de voy la a nada. hacer para... No, de la nada. Fui la y lo nada. hice. Sí, sí, porque la idea de querer ser diferente. Los jóvenes tienen mucho eso. Sí, ¿no? y hacer cosas por la emoción Exactamente. también, ¿no? En mi caso fue pura emoción. Jamás lo haría. Y tampoco de nuevamente. asociar así un ejemplo. Yo sé que en esa época hasta hoy tiene mucho eso de que quien tiene tatuaje porque es vicioso. O porque Y no era mi caso. No era su caso, ¿no? Exacto. Pero es como que la imagen, ¿no? De que pasa uno. Exacto. Es rebeldía en ese entonces. ¿Usted tenía Exacto. 19, 18? 18. 18. Sí. Ahí ya llevaban cuántos de novio? Un Un año, año, dos. por ahí, Un un año, año. un año. Ay. Sí, Entonces ese tiempo nunca cortaron el noviazgo. Nunca, nunca, nunca nos separamos. Nunca cortamos. No. Nunca, nunca, nunca. Caramba, Entonces, en fue ese como- momento, en ese momento el yo lealtad, dije, ¿no? Fidelidad. sí, claro. Si arranca, arranca con todo. Sí. Es, Ah, entonces por eso ella fue la primera novia que usted llevó a la casa. Exactamente. Aí, claro, la apresenté a mi papá, la apresenté a mi mamá. Sempre la quisieron mucho, tanto mi papá como mi mamá. Y siempre nos llevamos muy bien. Pero cuando le dije a mi mamá, voy a la iglesia, ella se calmó, se tranquilizó, enfim. Entonces fui con ella, pero fui con la idea, voy Por mi mamá. para que se calme y después no regreso más. ¿Cuáles eran sus planes, pastor? ¿Qué imaginaba usted? ¿Quién quería ser? Não, eu sempre tive a ideia de ser rico. Eu estudava para isso, sabia muito bem o que ia ser, que universidade ia, que faculdade ia ser. Eu tinha meus planos muito definidos. Qual era a do carreira eu que você queria? Em Brasil, decimos propaganda em marketing e arquitetura, que eram coisas que sempre me gostaram. Esses cursos relacionados ao desenho artístico e gráfico. Então, minha vida era essa. Eu queria viajar por el mundo. Eu me acordo que colecionava revistas chamada Tierra, que mostrava os lugares do mundo. Meu sonho era conhecer lugares no mundo, ser livre, independente. Entende agora por quê? Sí, Então, essa era a minha ideia. Minha ideia era... frustrou mis planos. Então, minha ideia era essa. Sim. Meu pensamento era esse. Arquitecto ou empresário. Empresário de repente. exitoso, rico. Eu estava pensando em minha vida. Então, quando fui à igreja, eu fui para que se tranquilizaram e depois decidi. Já tinha os planos hechos, mas o assunto é que Deus tinha outros planos. Fuerte. ¿Usted qué planes tenía? ¿Qué carrera quería? No tenía, no sabía qué carrera quería. Es que yo nunca me vi así, nunca me imaginé nada o haciendo así, Hay muchos nada jóvenes así, llamaba muchos. mi atención, nada llamaba mi atención allá afuera, o sea, ninguna Usted profesión me llamaba trabajaba, la atención. estudiaba, vivía una vida común así, ¿no? Exacto, o sea, yo no tenía, en realidad yo no tenía mucha visión Sí. de nada, o sea, yo creo que por el medio que yo crecí en una familia, no voy a entrar en este detalle, eso no es el tema, pero crecí en una familia muy pobre, muy, Sí. de pasar necesidad incluso. Y entonces, así, todo eso yo creo que... Ay, y- ¿quién y- le mira hoy y dice, "No, ese nunca sufrió"? Es lo que Esta- yo digo. esta nunca sufrió. Ojo claro, La gente no, piensa- esta es de Polanco, Ajá, ¿no? sí, la Se gente, creen. la gente se Esa juzga ya así por de- apariencia. de Interloma. Outro dia Sí. nosotros estávamos podemos en el, decir, es estávamos bueno en el decirlo. súper Sí, señor. e eu não tinha nenhuma moneda nesse momento. Íbamos ao súper e não tinha uma moneda. Digo para o estacionamento. Claro, para dar de... E o muchacho Viene, me viene. vino a limpiar o vidro Sí, e señor. eu lhe disse, Senhor, desculpe, é que não tenho uma moneda. Não tenho uma moneda. E não tinha realmente, Pastor, yo óbvio. no imagino usted hablando de Eu Como disse, nosotros, elegante. que nos No, olvidamos no, del cacahuate. escuche. Si alguien quiere enviarnos cacahuate. Escute, então, não tenho uma moneda. Ele me ia limpiar. Não tenho uma moneda. E ela justo saiu do carro. E o muchacho, la güera toda peinada e não tem uma moneda. Y yo salí del carro diciendo, él no tiene moneda para darte. Caramba. Se No, lo y que vi- le mira así, no, y esta no cuando, pasó hambre, no. cuando le detiene aquí la gente así para que no Gringa. no le conoce, empieza a hablar inglés con Eso. usted, porque ustedes empiezan a hablar inglés Eso, conmigo y exacto. con Lucas empieza a hablar árabe. Una vez me dijeron que... Árabe. Ya me dijeron que yo parezco de árabe, de India y de Cuba. Creo que sí. Cuba não sei, pero
Árabe, India, ¿no? Sí, pasa. A ver, pongan aquí ustedes en la hashtag. Ustedes que están en Facebook, ¿qué hacen aquí en Facebook? El pastor va a mostrar el tatuaje en YouTube. ¿Está bien? Vayan a YouTube, incluso ahí en YouTube, dejen los comentarios. Estamos aquí viendo los administradores aquí de la página. Comentarios elaborados. Estamos aquí con o pastor Anderson, la Sí, señora no Patricia. es comentarios también. FJU, Charco. No, tal, comentarios no. De lo que elaborados, estamos ¿no? hablando, Eso. ¿no? Fíjense que ellos se conocieron a los 14 años. Muy No, niños, ¿no? y hay muchos que ahora están acompañando que, por un lado, tienen... Ahí tem lo uma que é foto de- dele, mira Ah, aí. aquí mira. Quem encontra Dale, a pastora? Guaraná, No, dale. teníamos que haber hecho. Quem encontra a pastora Anderson? ¿Dónde ¿Dónde está pastor? está, pastor ¿Tiene como dar Anderson? zoom aquí, pastor Johnny? El más Isso, não se alto, vai pero... ver. Allí, lo Aquí. encontré. Eu já sei quem deu esta foto para ustedes. E Tem ele como também dar está mais- nesta foto aí. ¿Tiene como dar más zoom? Quem? Pastor Esa es Anderson una de TI, que persona. foi obreiro com Hoy yo estoy viendo nosotros. Aí espíritus. está ele. No, ¿verdad? ¿Dónde está él? Mira, meu esposo Aqui. passa um, a outra está Aqui. pastor Anderson de TI. ¿Tiene como dar zoom, no? Ahí está. Ahí. ¿Tiene más fotos? Ah, No, señora ¿sabes Patricia, qué? yo sé que usted es Sí la tengo. mujer de las Yo voy a fotos. restaurar esa Yo foto con tengo. inteligencia artificial. Ah, aquí, Ah, mira. mira. El Pastor pastor Anderson. Anderson, ¿no? Aquí Sí, de TI. en algún viaje que ustedes fueron aquí en el sur de la... En el interior de México, ¿no? En Oaxaca. Ese es el Monte Hermón. Ah, el Monte Hermón. Sí que era Oaxaca, ¿no? Monte Hermón. Sí, porque ustedes se conocieron también así de... Sí, sí, sí. É, De fomos ver la recientes, misma ¿no? iglesia. Sí. No, pero vuelve la otra. Chiquito. La otra foto, ¿qué era? ¿Qué pasó aquí? Era uma confraternização. Esse é o pastor. Pastor. Quando eu cheguei à igreja, estava ele, pastor senhora Patrícia. Antônio. Eu não estava aí, porque não havia chegado todavía. Eu cheguei depois de... Entendí. Ele me levou à igreja. Usted se afirmó, usted Entonces, fue supuestamente mire, foi para... uma coisa muito forte realmente, porque quando eu cheguei com planos de chegar, tranquilizar a família e ir-me. E justo o Espírito Santo, como mencionei, tinha outro plano. Então, eu me acordo que antes, quando ia à igreja, eu me quedava sentado, quando já aburrido, já não queria ir. Mas esta vez que volvi quebrantado, volvi diferente. ¿Usted vivió alguna situación así en el mundo de decepción o de tristeza o de incertidumbre o de crisis de ansiedad o de existencial? Não, eu não diria que vivi essas crises assim. Se vivi soledade no sentido de expectativas, de lo que a gente esperava de uno. Isso acontece muito também, não? De que os papás esperam muito de los hijos. E nesse aspecto, sim. Pero quando eu cheguei, eu me entreguei de uma forma assim. ¿Cuánto tardó, muito pastor, fuerte. así para usted? Mire, eu me acuerdo que em 3 meses de haver regressado à igreja, eu já me bautizei en el arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, de verdade. ¿Qué fue, pastor? ¿Fue una palabra? ¿Fue una búsqueda? ¿Usted se acuerda más o menos? ¿O Foi um quebrantamento, as orações. Se você me pergunta que palavra foi predicada, eu não me acuerdo, pero sí, claro que houve uma palavra, pero foi as orações. Eu me acuerdo que me quebrantei muito em las orações. Porque esse período que eu estive lejos, eu pensava que eu não necessitava da igreja, que não necessitava de Deus. Eu nunca fui ateu, não? Eu sabia que Deus existia. Então, sempre foi uma pessoa que Imagínense pensava que muito, daí não? na infância fui expulsado do catecismo 3 vezes. de la escuela de los católicos? Sí, 3 vezes fui expulsado. ¿Por qué? Entonces, Usted- por mal comportamento, por tirar cosas en los sacerdotes, en el sí, cura. Sí, era Agua en fin, bendita. era terrible. Entonces, Yo voy, por poner foto o casa aquí, yo voy a mandar con inteligencia artificial a restaurar esa foto. Y después sí, ponemos. está Ajá, sí. bien, está bien. Ajá. Sí. Entonces, en 3 meses me bauticé aproximadamente en las aguas. Eso, en ese entonces, ella no estaba acompañando a usted. Não estava. Eu le dije a ella, mire, me vou a bautizar. E foi assim. Claro que ella já havia percebido um cambio, ¿verdad? Sí, o sea, es que, ¿por qué fue que él me dijo? Yo nací en una iglesia evangélica, Sí. ¿no? Entonces, un poco de eso yo conocía, pero yo no practicaba nada, o sea, solo nací de padres también nacidos en iglesias evangélicas. Mis padres se conocieron en una iglesia evangélica en Brasil, entonces yo nací ahí. Entonces, yo era religiosa, aquella persona que solo iba a la iglesia porque sus papás llevaban, pero no me gustaba. Es estar realmente ahí. aquella religión que mantiene a las personas en la pobreza, ¿no? Que no Sí. las Eso, saca adelante, ¿no? Así es. Entonces yo estaba ahí en esa situación cuando yo llegué a la iglesia, ¿no? Cuando él me llevó. Pero para llegar ahí fue, o sea, yo acostumbro decir que él me presentó el verdadero Jesús. ¿Cómo fue? ¿Usted la llevó, la invitó? E eu tinha muito pouco conhecimento, naturalmente, Sí. não? Imagínense, com poucos meses na igreja, eu tinha muito pouco conhecimento, mas eu leía muito. Então, eu comecei a perceber que
lo que ella tenía era muy pouco comparado com o que a Bíblia ensinava. Esse trabalho evangelístico, expulsar a los espíritos, curar a los enfermos, bautismo com o Espírito Santo, Todo essa isso eu não fé, conhecia. essa determinação, essa visão de crescer, de levar o pueblo a uma vida diferente. E de ganhar almas. E de ganhar almas, por Usted supuesto, llegó a la sobre iglesia, era todo. 89, 90, 90. Não, era mais, era já 94, 93 o sea, la iglesia de aproximadamente. 70, no tenía 30 años la iglesia, 20 años más o menos. 13. O sea, usted agarró aquel inicio de aquella fe que la 23 iglesia era muy diferente a la religiosidad, Por religiosidad, supuesto, ¿no? claro, claro, era uma, ou seja, é uma fé pura, não? Então eu comecei a falar com ela destas coisas, não? Nunca querendo sacá-la, nunca lhe disse, tienes que sair de aí, não, nunca foi ¿Usted assim. manifestó con demonios? No, yo no. Pero usted se liberó en el día en que usted Pero se eu arrepintió. sentia assim muito escalofrios, eu transpirava muito, sentia muito medo em la oração, temblava o corpo, ou seja, passei por um processo de liberação naturalmente. Passei por esse processo de liberação, me aferrei à palavra, orava muitíssimo na madrugada, pero o que mais me ajudou, e isso é importante decirlo, eu empecé a ter uma sed. Para mim, o mais importante para receber o Espírito Santo é sed. Uno tem que ter sed. Imagínese que eu lhe mencionei que eu era uma pessoa que tinha vários objetivos na vida. Ser rico, viajar por el mundo, todo isso desapareceu. Ese punto Porque que- mi foco passou a ser uno solo. Eu não me acuerdo de pedir nada mais. Claro, eu tinha deudas, eu acumulei muitas deudas, tuve que resolver todo isso. Eu ia às reuniões para que Deus me bendijera, me abriera os caminhos, consegui sair destas deudas, limpiei meu nome, porque muito jovem me deram tarjeta de crédito no trabalho, me deram chequeira, antes haviam chequeiras, esta, não? Com limites, então, ou seja, me acabei com isso. Y usted ahí en ese entonces que usted llegó a la iglesia, usted fue solo porque era para complacer a su mamá. Ajá. Pero Dios ya tenía su obra, de alguna Exacto. manera le atrapó. ¿Cómo fue, un ejemplo, los obreros o la FJU? ¿Cómo Isso passou demasiado. le ayudó, le abordaban? Mucho, ¿Usted era sí. aquel joven orgulloso, callado, o usted se dejaba ayudar? Não, eu era cadeado, pero quando eles se acercavam e me invitavam, eu dizia muitas graças, pero eu não aceitava. Eu não queria estar na Força Hobby. Eu queria ir na igreja, orava, participava, pero não queria estar comprometido com nada, não? Pero resulta que o pastor hizo uma coisa muito sábia. ¿Qué hizo? O pastor hizo o seguinte, ele perguntou, minha mamãe foi falar com ele, não? E ele disse assim, meu filho não anda bem, ele começou a vir, pero aún está muito distante. Primeiro mês, não? E o pastor, que lhe gusta? E ela disse, ele lhe gusta o futebol. O pastor marcou um partido de futebol para atrair-me a la Força Hobby. Ese es el propósito de los proyectos, ¿no? Profesor? Claro, No es atraer. entretener, es atraer para ganar almas. É correto, sim. Então, eu fui ao partido e sempre me gostou muito o futebol. Joguei futebol na infância. Então, e ele me chamou e que te parece este equipo? Que te parece este jogador? Já me colocou em uma posição de acercar-me a ele para que eu lhe diera algumas indicações de lo que eu veia. E ele não jogava futebol, não? Então ele começou a contar comigo. Então isso me hizo também ingressar-me na Força Hobby. Involucrar-se. Ou seja, eu ia domingo na manhã e já me quedava na Força Hobby. Ese es importante, por ejemplo. Hay muchos coordinadores, pastor, que nos acompañan, que a veces no saben. Yo tengo una FJ de 2 jóvenes, 3 jóvenes. ¿Qué hago yo para que los hijos de los miembros de la iglesia, Claro. jóvenes nuevos, puedan venir? Que a veces ellos no saben, pero tiene un hombre de Dios ahí. Tiene una Claro. mujer, una esposa de pastor, un pastor que está en forma de joven. Claro. Que se sabe usar bien, por ejemplo, el proyecto Cultura, que es ese que usted está agarrando, es Sí. el de los que le gusta bailar. Tiene el proyecto, ese no es proyecto ninguno. Ese Mega Help. El arte de salvar. Hay para muchos que- jóvenes también que les Teatro. gusta el proyecto Unifuerza, de Unifuerza, ayudar, que dar la comida a las parte personas social, indigentes, ¿no? De ayudar a las personas. Pero el obispo Celso hasta nos dijo, Sí. ¿no? Que la primera cosa que ele pergunta a un joven, ¿qué le gusta? Isso é Es fundamental. más Ele fácil dijo que que está decir así, manejando- vamos a la iglesia, Claro. ven. Sí. Es más Pero fácil. Celso dijo con así, ¿no? Que él certeza. está manejando ahí, ele ve en el semáforo los chicos, ele baja así el cristal, ¿no? Sí. del auto y dice así, ustedes querem jogar fútbol, já temos na cancha. Ajá. Não sale hablando de Jesus, infierno. Exato. Isso foi o que me hizo integrarme mais, não, nesses primeiros meses.
E uma vez que eu me integrei, eu comecei a ver jovens saludáveis, diferente a lo que eu convivia, não? Pessoas que estavam fazendo coisas indevidas. Eu comecei a ver jovens saludáveis, que se queriam, que se ajudavam mutuamente. Luego começaram também, eu hice teatro também. Então, ¿Curso? sim, curso de teatro. Então, Jesus, já que has hecho teatro, ajude-nos aqui com mucha algumas más obra, obras. Mucho más obra antiguamente. Exatamente, muitas obras. E empezar. Você era quem na obra de teatro, pastor? Eu não me acordo quem foi. Quem Você se era acuerda? ele? Eu sempre era chamada para ser Los Angeles e os tempos. Não me acordo quem foi. Há tantos anos. A ver, Eu não me acuerdo. ¿Dónde están los de cultura? Ustedes ven, ustedes le miran al pastor así, Anderson, serio, le tienen miedo. Pero él también pasó por el proyecto Cultura, que es lo de la obra. Hasta hoy hacemos Em obras. la época não chamávamos nada de projeto, era obra de Obra de teatro. teatro. Obra Era de todo teatro. ¿Usted creó alguna o solo usted elaborava, nunca, ajudava? Não. Eu só ajudava com as Com interpretações, as expressões. com as expressões. Pastor, ensine alguma coisa para nós aqui. Pongan aqui, hashtag Como cultura. fazer uma expressão de enojo. Não tenho a menor. Eu vivo enojado. Me dizem que tenho a cara de enojado, Então, pero era muito interessante. Então, tudo isso eram coisas que eles usaram para que eu me mantuviera. Le ajudou. Entende? Coisas que eu havia feito em algum momento e me usavam, entre comillas, para que eu ajudara, pero isso também me estava ajudando. De hecho, ajudou mais a mim que a eles, com Sim, certeza. foi 3 meses, você se bautizou. Me bautizei Todavía la nas señora águas. Patricia no iba. No, porque No. ahí es donde ahorita lo que Dios le dio a él, no es oportunidad, pero creo que la misión de ganar su primera alma, que fui yo. Sí. Porque yo estaba perdida, ¿no? Misma dentro de una iglesia, como decía, pero perdida completamente. Y él me llevó a la iglesia universal, la primera vez en una reunión del amor que decíamos antiguamente, fue la primera vez que yo pisé ahí, y me pareció todo tan lindo, ¿no? Tenía el arco así, en forma de corazón y todo, y era hecho algo bien para parejas o personas que querían encontrar su amor y eso. Lindo. Pero después, la próxima reunión que me llevó era una vigilia de liberación. Uma velada de liberação. Una velada de liberación. Entonces, aquel día para mí fue... Aterrorizante para ella. Que nunca había pasa aquí? visto eso. Entonces, claro, ¿no? El pastor allá haciendo el trabajo de liberación y el espíritu eso, aquello y todo. Entonces, aquello me chocó, pero ¿por qué? Porque yo pensaba, aquí están invocando Los demonios. eso. Y entonces, esta fue yo no quedaba con eso para mí, porque yo siempre tuve eso. Yo quiero que me enseñen, yo quiero que me expliquen. Entonces, yo llegué para él y dije, bueno, si me muestras en la palabra, porque yo creía, yo nací ahí, entonces yo no la conocía, a la Biblia, ni nada de eso, no la conocía, no la leía, pero sabía desde niña que era la palabra de Dios. Entonces, le decía, si me muestras que está escrito que eso se tiene que hacer, yo te voy a creer. Y él, recién convertido, recién llegado, aunque él ya tenía el Espíritu Santo en esa época, Dios le hacía a él encontrar. Ele foi a ChatGPT. Que no existía en ese ¿no? entonces. Nem sequer internet. Ni Google, ni nada. Pero él iba a la palabra y él encontraba exactamente el versículo que me mostraba el porqué. Entonces, eso fue una de las cosas que me quedó marcado, porque el versículo decía, ¿no? Que hay ciertas castas, como se dice en español, de demonios que solo salen con Géneros malignos. ayuno y oración. O sea, es exactamente lo que yo veía, entonces ahí yo me quedaba. Eu me acuerdo que ele mencionou verdade. também que Jesus havia dado autoridade aos discípulos para expulsar espíritos. Interessante, Então, começamos a Isso. mencionar várias coisas que ella se foi convencendo. Pero ¿no? hubo uno, pastor. ¿Cuál? Un versículo que aquello fue lo que entró y me cambió al punto de que yo le digo así, yo soy aquel versículo literal que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, fue ese día. Y él me dijo así, mira, yo solo le voy a leer un versículo. Y si en ese versículo tú me dices que, bueno, donde tú estás ahí está bien, todo lo hacen ahí, listo, no te hablo más. Pero si no, entonces algo tiene que cambiar. Entonces él fue leyendo este versículo, que id, es el versículo del id. Ese versículo es el versículo que Dios me estaba hablando de mi futuro ahí. Esa era mi vida. Y en ese día fue el día que yo conocí el verdadero Jesús, que El ese id, día, ¿no? el id, ese versículo fue el versículo que él me Jesús leyó. dijo, no ve y hagan discípulos de todas las naciones. Exacto. En mi nombre, Es el año del id. Harán Expulsarán discípulos, expulsarán demonios. curarán los enfermos. Si hubieran cometido pecados, día serán perdonados. fue mi vida.
Ese día él estaba hablando Y exactamente. es interesante, ¿no? De que usted, por ejemplo, era aquella religiosa que no conocía de la Biblia, pero nació en un hogar cristiano, supuestamente, y ese orgullo santo es lo que le impide a mucha gente de liberarse. Claro, Eso. claro, claro. Pero Pongan usted aqui foi hashtag. muito Porque, assim. Vamos a hacer una verdad muchas verdadera. veces tradición, ¿no? Tradición. La tradición religiosa tradición. impide. En mi caso ya no había esa tradición. Entonces yo me entregué y como le mencioné antes, una sed tremenda. ¿Usted ya había recibido el Espíritu Santo? Ahí está el punto. La sed, yo despertaba a las 3 de la madrugada para orar, iba al patio para buscar a Dios, para orar, me humillava, decía que, enfim, coisas que decimos quando nós estamos sendo tocados por Deus, porque nos sentimos insignificantes e preciosos para Deus. Por tanta insignificância, somos preciosos para Ele. Ou seja, uma búsqueda intensa, fervorosa. E eu recebi o Espírito Santo um miércoles na igreja. Me acuerdo como se fora hoje. Como Eu me foi? acuerdo chegando à igreja. ¿De dónde era eso? Era em um templo chamado Quitaúna, Quitaúna. em São Paulo. Quitaúna, em São Paulo. saludos. No, saludos a la gente de Quitaúna. Solo que no es ese templo de Quitaúna que es hoy, ¿sabe? Es una antigua Quitaúna que yo creo que los que son de son Hoy de es Quitaúna esta lo sede, no sé si ya era en la No, época. hoy es una sede era más una iglesia grande. de barrio. Sí. O sea, Uma igreja bem pequena. Usted fue solito ese día, miércoles. Como? estaba Usted fue solo. solito a la iglesia. Sí, yo no- Sim, yo no sim, estava. eu não miércoles. estava. Eu todavía Eu não me iba, acuerdo assim. muito bem, ou seja, eu estava adelante, o pastor nos chamou adelante, os que queriam receber o Espírito Santo, e fui adelante. E empecé a buscar, ou seja, me vem à mente exatamente todo o processo como foi, não? Aquele momento em que uno se derrama em lágrimas, pero não por la emoção, não, No, senão es algo porque inolvidable. a alegria, o gozo, a glória de Deus sendo derramada sobre uno, o amor que você sente, aquela coisa intensa. E então eu empecé a falar em línguas naquele momento. E a prueba de que recebi o Espírito Santo, primeiro o cambio, não? A transformação, você passa a ter o caráter de Deus. Pero hubo uma reunião el viernes que o pastor perguntou: quem aqui tem fé para expulsar esse demônio? Eu não era obreiro. Você se acuerda disso? Aí já. Aí já estava. Já. Quem tem fé para expulsar esse demônio? Várias pessoas levantaram as mãos. Eu estava já atrás, porque nós quedávamos atrás por se alguém saía correndo, Sim, alguma pessoa sim. manifestada, os jovens ajudavam. E eu de la nada dije, eu! Bueno, em português, não? Dije, eu! Então venha, muchacho. E eu já cheguei caminhando rápido, puse a mão, em el nombre del Senhor Jesus, de rodillas, Satanás, e ele caiu de rodillas, e eu te mando al inferno, sale! E saiu. Creio que uma semana depois, ou 2, fui colocado como obreiro. Caramba. Antes disso. Foi, Foi eso uma ya era prueba. cuánto tiempo usted ya estaba en la iglesia? Desde que usted 8 ve- meses, En 8 meses. aproximadamente. 8 Usted meses. ve que realmente lo que el obispo Macedo nos ha estado enseñando es real. Sí, Y que es no hay un real. proceso, que hacer un ayuno de Daniel, y que Ajá. hacer un curso, No, o no hacer hay. una campaña. No. Fue cuando usted se quebrantó, creyó, se entregó, Exacto. recibió el Espíritu Santo sin ser obrero, expulsó un É, demonio. de hecho, eu já tinha o Espírito Santo. Sí. Pero hablé em línguas neste miércoles. Foi como uma Pero eu já confirmação. tinha, porque eu já havia cambiado, não? Meu comportamento já era outro, minhas amistades eram outras. Toda nossa vida era diferente. Mi comportamento em mi trabalho, mi comportamento em mi casa, mi comportamento com ele, todo cambiou, ou seja, cambia todo, porque você é uma nova criatura. Tanto que ya pasó realmente. a ir con él, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Eso. Y bueno, en mi caso, nosotros vamos a tener que hacer un podcast, Sí, ¿verdad? sí. Solo para hablar de eso, Así porque justamente la religiosidad ahí fue una cosa que no me ayudó, ¿no? Y eso es algo que sí sería bueno comentar, ¿no? En otro momento con todos los jóvenes y ellos sepan cuál fue mi proceso. Mi proceso fue un poquito diferente, pero Dios ya sabía de todo eso que iba a pasar. Y lo que sí yo tuve, y sin razón, sin lugar a duda ninguna, es estas ganas, este llamado para el altar. Sí. Eso fue algo que fue mutuo. O sea, nosotros nos conocimos antes de llegar a la iglesia. Estuvimos en la iglesia juntos, pero cada uno tuvo una experiencia con Dios con respecto a su llamado personal. No es así, él, mira, yo quiero hacer la obra y tú vienes conmigo, no sé qué. No. No. O yo dije, él quiere ir a hacer la obra, ¿sabe qué? Mejor voy con él porque no lo pierdo. No. Hasta porque, de Sim. hecho, se hubiera esse Tampouco tipo foi de assim. pensamento, não estaríamos Exacto, juntos. Né? exacto. Não estaríamos. Entonces, yo sé
que eso era lo que Dios quería de mí. Él quería que yo estuviera en el altar. Yo me acuerdo un día que quedó marcado para mí porque iba a haber como una consagración, así. Yo me acuerdo que yo subí en el altar en ese día y yo tenía poquito tiempo de obrera y todo, pero yo solo le decía a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, si tú me quedas en el altar, entonces yo quiero estar allá en la obra. Pero ¿cómo fue ese llamamiento, por ejemplo, de que usted decidió de El que mío. no quiero más ser arquitecto o seguir la Sí. de cultura? Eu diria que os planos han cambiado quando eu recebi o Espírito Santo, Aí já porque eu te- pensava em almas. Eu tenho claro que mis planos cambiaram totalmente nesse momento quando eu recebi o Espírito Santo, porque eu já queria ajudar a outros. Eu queria evangelizar com os jovens, passava, imagine-se, eu trabalhava de las 8 da manhã hasta las 5:45 da tarde e depois saía do trabalho, me ia à escola, todavia estava no terceiro ano de hecho de la secundária, terminei esse terceiro ano de la secundária e quedava, ou seja, toda a semana trabalhando e estudando, pero sábado e domingo estávamos todo o dia na igreja. ¿Me entiende? Sí, sí, Todo el día en la iglesia estábamos. Y no porque el pastor decía, no porque alguien nos dijera, no, es nuestro placer. Entonces, mis planes cambiaram. Entonces, yo solo quería eso. ¿Y Yo cómo no fue pensaba en otra el cosa. llamado así de que, oye, ¿usted quiere ser pastor? Então, eu me acuerdo que tuvimos uma velada uma vez, foi interessante porque o pastor que estava haciendo a velada, um pastor amigo meu hasta hoje, ele estava haciendo a velada e ele agarrou um globo, o globo esse de la Terra, o globo terrestre, e ele hizo uma velada, estava llena, era em Osasco. Ok. E ele echou o globo e determinou, donde você toque, você vai a ir a predicar a palavra. E eu me acuerdo que eu quedava esperando o globo, não via o globo, onde está o globo? E eu abri os olhos, onde está o globo? E querendo tocar no globo, porque eu creí que Deus me estava chamando para... Quem tem o Espírito Santo está disponível à vontade de Deus, não pastor? Dispuesto. Está dispuesto. Sus planos desaparecem. ¿Y usted tocó? Toquei. Pongan aquí el emoji Não de me un globo, por favor. Não me pergunte onde toquei. Yo creo que él tocó en muchos países. Eu me imagino que toquei. Yo em creo que Costa los dedos Rica. de él Eu me quedaron. imagino que toquei em Já passamos Argentina, por Costa uns Rica, México, 5 países por ahí ya vários pasamos. países. Yo creo que Entonces, el globo vino así, el pastor tocó Uruguay sin querer, y volteó el globo, claro. Costa Rica, México. ou seja, e foi assim. Então, nessa altura, nós adelantando um pouco, nós pusimos compromisso, hicimos um compromisso. Aquele em Brasil se usa o anillo na mão direita, não? O compromisso. De novios. Pero eu estava listo. O momento que o pastor, o obispo me chamara, eu deixaria todo, inclusive a Édia, e me ia a quando Deus chamara. Sempre estive listo. Pero se deu de outra maneira, porque o Espírito Santo, usando o pastor, estivemos agir com ele na igreja, trabalhando, e então nos casamos. Ou seja, Sí, el propio pastor, él acompañó nuestro él proceso. acompañó. Él vio que de dónde salimos. Você já estava todo com- nunca foi minha junto, decisão. ya, Não, en ese primeiro me entonces ya. caso, depois me vou. Jamais. Nunca tive esse plano. Não se pode ter esse tipo de plano. Não? Ou seja, estou disponível à vontade de Deus. E assim se deu. Então, nós casamos. Imagine-se que me casei em dezembro. Dezembro me casei. Em fevereiro eu já estava ingressando na obra. Caramba. 2 Y meses. ahí mismo en São Paulo? Em São São Paulo. Paulo, sim. Sim. Y después- Estuve uma semana buscando o responsável, porque naquela época nós, não? Qualquer pastor que me está escutando sabe que nós quedávamos buscando, traje a carta aqui de mi regional. Não, eu não posso falar-te. Amanhã Era una prueba. Quizás, nosotros era una ¿Por qué pasábamos no prueba. por enviaban un una WhatsApp? prueba, Era ¿no? mejor, ¿no? Pastor, não usted, havia nem usted nos celular. está llamando de viejos. No. Não havia nem celular. No. La última. Ah, sí, a ver. Pone ahí. Ah, Ahí é sempre arquivo Hay confidencial. sorpresa. Lo Faustão. Arquivo. Tem surpresa aí? O que é? Ponga. Então- Ele aí. ¿Qué tiene Pastor Anderson aquí ahora? Y Habla, pastor. grabó. Profesor de Hola, universitario. señores. Hoy me dieron la tarea de grabar un video. Esa tarea para mí es muy fácil y muy placentera porque voy a hablar de mi ¿en serio? tocayo, Aumentar Pastor Anderson, y la señora Patricia. Tanto o Pastor Anderson como la señora Patricia los vimos llegar a la iglesia.
los invitamos al grupo joven en la época y gracias a Dios hoy podemos reencontrarnos aquí después de algunos veranos, ¿verdad? Algunos pocos veranos hacia atrás. Eu todavía tenía pelo en la época. Sí. Podemos reencontrarnos aquí en México y hoy poder dar fe de hechos de que el pastor Anderson y la señora Patricia son una pareja que ha dado muchos frutos. Y gracias a Dios por la vida de ellos y gracias a Dios por cada alma que ellos han ganado y salvado. Así que, pastor Anderson, señora Patricia, un saludo muy fuerte y Dios los bendiga mucho más. Muchas gracias, pastor Anderson. Saludos. E tiene la foto já restaurada? Ele cuida del projeto universitários, ¿no? Ahora está mejor la foto, mira. Mejoró. Se No ve. es inteligencia artificial, pero se ve. Sí. Ahí está, se Cambió. ve la gente, Clarito. pueden ver por cómo eran los cabellos, los pelos de la época que... E você, senhora Patrícia, onde Eu não estava? estava. Yo en esta época no había llegado a la iglesia. Mira el pastel. Sí, el pastel Yo que extraño alto, ¿no? estos pasteles grandes. Hoy en día es un pastelito Tubaína. chiquito. En esa época hacíamos esto en la iglesia, dentro de la iglesia mismo. Y las Miren. corbatas eran bien, bien bonitas, Bien ¿no? diferente. O pastor parece mexicano, ¿no? Sí, pastor Antônio. E você sempre foi el alto aí, que Sí, tá passando sí. som. Ele participava da FJU com você? Sí, él estaba en la FJ. Sí. Sí. Y Y ahí- era uno de los que coordinaba la Fuerza Joven. É muito interessante. E aí você vê aqui, você Y foi hay uma... otros pastores que han Y qué salido de esta bendición, iglesia. ¿no? Que después de ustedes pasaron por muchos países, ¿no? Sim. Sí. ¿Cuáles países ustedes pasaron? Bueno, yo salí de Brasil, nos fuimos a Argentina Al primero. año de 1997. 97 llegamos a Argentina. Estuvimos creo que 9 años. O sea, 11 años No, la la primera primera vez. Na primera vez 10 años. 10 años. Después me fui a Costa Rica. De Costa Rica... Ay, ¿Qué está Yo creo pasando? que entró un... hay una intrusión. Un virus. Você De foi da Argentina a Costa Rica? Argentina, Costa Rica, Panamá, Panamá. Panamá, Honduras, Uruguai, Paraguai, Argentina, México. Algunos países, no muchos, Algunos, pero algunos. No, y aquí algunos, en sí. México, México, cuando llegué a México, fui a Jalisco, a Guadalajara, después a Cancún, estuve como casi 4 años, 3 años y 9 meses, algo Sim, así. Quintana Roo, eu me acuerdo. Estuvimos juntos ahí. Sí. Sim, entrei E- a Jardim del Edén, depois me expulsaram. Después me fui a Naucalpa, aquí en Capital, y ahora estamos aquí en usted la... siempre en- quedó bastante tiempo, ¿no? En un Eso lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Es una Porque oportunidad ellos linda. tienen bastante Eso sí. tiempo de... O sea, ya estamos aquí 8 México, años pero- y solo pasamos en 3 lugares contando con 4 Tacubaya. com Tacubaya, porque Naucalpa foi pouco tempo. Foi Sí. 3 meses, 4 Sim, Sim. é bastante tempo, não? Sí. en cada lugar. Y es padre también este ejemplo para los jóvenes que son coordinadores, así de cuidar, de ayudar a los jóvenes que están llegando, para que muy futuramente quizás ellos no van a ser pastores, esposas, pero este joven que está llegando sí va a ser. Y Sí, esta sí. persona que ele está discipulando va a entrar en la obra, va a ser un pastor, un obrero, un buen obrero, ¿sabe? Va a ser la diferencia E, también, e ¿no? nesses 30 anos assim, pastor de obra, 30 não? 30. 30 anos de obra. Que eu sei que são muitas, não dá para dizer uma só, pero a que ele viene nesse momento. Que palavras ele ha sustentado, que conselhos você ha recebido? Coisas que talvez para você tardou 10 anos a aprender, 15 anos e agora você pode ensinar em 1 minuto. Eu penso que, sobretudo, o hecho de que uno agrade a Deus. Agradar a Deus é o principal. Você não necessita estar preocupando-se por nada desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Deus te vai livrar, Deus te vai cuidar, Deus te vai bendecir, seu trabalho será prosperado, Deus le vai a cuidar o matrimônio. Imagine-se, se o objetivo de minha esposa é agradar a Deus e meu objetivo é agradar a Deus, que problemas sérios vamos a ter? Que problemas vamos a deixar de superar? Al início de todo matrimônio, aí problemas, aí situações que uno tiene que ir resolvendo, verdade? Porque são 2 cabeças. Al início, ela viene de um hogar onde não havia um papá, eu venho de um hogar onde a família era mais estável, não?
E graças a Deus, Deus nos hizo superar todo tipo de situação. Estamos firmes hasta hoje e seguiremos firmes hasta o fim. No, y quien siga firme hasta el final también va a ganarse un termo, termo. pero ese termo es solo para quien esté por YouTube y haya dejado más comentarios. Incluso por YouTube pueden hacer donaciones a la cuenta del FJU. Sí. Bueno, está ahí el super chat. Pueden hacer también donaciones, pero gente, salga de Facebook, estamos en YouTube en la dinámica de quién va a llevarse el termo. Entonces, tiene esos 30 años, usted cree que su consejo es agradar a Dios. Usted não pode estar pensando em agradar a outros, Sim. porque as expectativas de uns e outros são diferentes. Así es. Inclusive, há pessoas que, em todo lado, há pessoas que são mal intencionadas, há pessoas que não são da fé, que não são de Deus. Então, su objetivo, o que nos hace permanecer delante de qualquer situação ou circunstâncias, é que você tenha sempre seu pensamento de agradar ao Deus a quem você se entregou. Esse tem que ser seu principal objetivo. Agradá-lo, permanecer com Ele, viver com Ele, estar sempre em comunhão com Ele. Se você faz isso, você não vai cair, você não vai tropeçar. En esa su caminata, usted ha visto muchos que hasta hoy permanecen, que son buenísimos ejemplos, pero muchos que en medio del se han camino... quedado en el camino. Y imagínese, ¿cuántos hemos visto? Si usted agarra una foto como esa, yo no sé, la verdad no sé, pero ¿cuántos ahí permanecen hasta hoy? Así es. No sabemos. E pastor, esto es tão assim, sencillo, pero en la práctica, Sí. en la práctica para un joven no querer agradar a los demás y agradar a Eso. Dios es tan difícil, ¿no? Porque las amistades, las personas en la escuela, la lucha, ¿no? Estábamos hablando ayer en el encuentro joven de la transición, de que tenemos que pasar para llegar a nuestro objetivo, a tantas cosas, pero querer agradar a Dios por encima de todo y no perder el enfoque de agradarlo, es lo que nos Y yo Nunca sostiene, podemos ¿no? de dejar de mirar al Dios que nos ha llamado. Isso. Jamás. Em meu Nunca. caso, eu tive que fazer exatamente isso. Porque quando ele me mostrou, não, através, por supuesto, foi Deus e todo, mas me mostrou a verdade e eu quis sair de aí, eu fui sola. Ou seja, eu não mirei para nada. Sim. Eu não mirei que minha mamã está indo allá, que minha família toda estava indo a uma igreja e eu fui a outra. Não estamos aqui falando de igrejas, não esse é o tema, mas sim, eu não mirei na agradar a minha família, ou não, eu não elegi a religião ou a religiosidade. Eu elegi a verdade, eu elegi fazer o correto, não? Que é buscar a Deus, que é estar com Ele. ¿No? Y ese es fuerte de lo de agradar, que yo creo que la cosa más difícil es dejar de agradar a uno mismo. Sí, claro. Porque a veces uno no percibe que no, yo no voy a agradar a nadie. Claro. Está bien, es hasta más fácil, pero yo creo que desagradarme Claro. es lo, Hacer nuestra voluntad. cuando nos também. frustramos, por ejemplo, cuando usted dice, yo no quiero más ser arquitecto, o yo no Sí. voy más a seguir mi vida para hacer la voluntad de Dios, es algo muy difícil. ¿Cuánto tiempo llevamos, Pastor Johnny? 1h06, ahora ya son 8 de la noche con 40 minutos más o menos. No, 8. 9. No, 9, ya 9, ya a ver la hora. 9 casi. No, yo, 9. 9 casi, 9 Ahora, pico. ahora, una cosa muy importante es que, volviendo a ese de los Sí. planes, muchos jóvenes tienen planes, Muchos. ¿no? Y yo tenía los míos, pero después que recibí el Espíritu Santo y tomamos la decisión de servir, nunca, yo sé que hay algunos que han pasado por luchas Sí. diferentes, en mi caso, y con certeza ella también, nunca me arrepentí de la decisión que tomamos. Ese es muy Jamás. fuerte, pastor. Ese es muy fuerte. Nunca, nunca, ni se me cruzó por la cabeza. Porque, sinceramente, pastor, lo que usted ha vivido, nadie sabe realmente, porque a nosotros no nos gusta hablar de dificultades, porque para nosotros siempre todo está bien. Sí. Pero la verdad es que hay dificultades en la obra. Claro, por supuesto. Aún más para usted, que viene mucho antes de Ajá. nuestra generación, Sí, sí. que no agarró una iglesia que tenía así un podcast con esa estructura. No, Usted fue a no países... había nada. No había nada. Sí. Pero usted, otros por mucho menos han desistido, han regresado, han retrocedido. Hoy las facilidades son muchísimas. Imagínense que cuando yo me casé, al inicio, yo me acuerdo que durante mucho tiempo yo seguí usando el traje que yo me casé. Durante Solo un había un año. Não traje. tinha outro. Yo no tenía otro. E era branco. Usted quería disputar con la novia, pastor. Exactamente. traje No, blanco. era Traje cremita, era blanco, no, cremita. quero Era foto. off-white. Senhora, fotos? senhora Era Patrícia, por cremita, favor, era queremos cremita. fotos. Traje blanco. Queremos No, fotos. era blanco y después La quedó novia beige. y el Pero novio Lucas, de blanco. yo nunca
había usado apaguei mi un traje en mi Sério, vida. Eu vou pastor? mandar foto. Los hombros eran así, de largos, así, o sea, No, era los como dos de blanco. tres Qué tallas lindo, ¿no? más grandes. No, solo me faltó usar el velo. Mi cabeza Solo me llena- faltó el velo. Amarrado. Y el Bueno. racimo. Y el pastor no podía decir, ahí viene el de blanco. No, ahí viene No. la de blanco, el de blanco. No. No, pero traje blanco que se quedó beige. Era beige, era No, beige. Quedó es que no negro al no, final. Oye. es que yo dije blanco, pero él era así, como un color un poquito más, un tono más, va. Sí, era un De tono blanco. así. Parece tonto porque hoy en día un CPO, un Gente, ejemplo, era CPO, la época. el obrero del CPO. Era la época. Escucha, el obrero del CPO ya tiene un traje. Sí. Ah, sí. Sí. El obrero normal. ¿no? Normal. Que está Ya, ahí. no, es obligatorio Yo hoy en día que el Ya obrero tiene tiene yo me traje, quedé, nosotros y no con el tenemos. zapato que me casé también quedé más de un año Parece usándolo, igual solo a eso. mí. Iván Sí. que siempre está con el mismo traje. El de mismo la traje. boda. Iván. No, pero yo nunca había visto un traje blanco. Yo me acuerdo que Señora, al inicio Patricia, ahora queremos se la usaba foto. los pantalones más holgados, ¿no? Al inicio. Entonces yo me acuerdo que fuimos a una tienda que vendía pantalones así como 4 por un valor mínimo y como se tenía que usar holgado los pantalones, Sí, para mí yo no. compré 3 números más grandes, yo era muy flaquito y le llevé a mi mamá para coser solo la cintura. Entonces yo lo ponía, parecía un costal de papas. Dios así. mío. Pastor, Pero ¿qué- al inicio todos han pasado por pero, eso. no, pastor, para esos jóvenes, muchos jóvenes dicen así, hombres, yo no quiero entrar porque tengo miedo a salir. Usted que sí, ¿qué le diría si fuera, yo soy ese joven, se me va a orientar a mí? ¿Miedo a salir qué? Medo de salir da obra, ou de não lograr, ou de não ver-me capaz. Eu tenho a idade, pastor, eu tenho a idade, Sim. Deus me chamou não de casualidade, eu não estou aqui de casualidade, Deus tem esse propósito. Yo le preguntaría una cosa primero. ¿Qué me preguntaría? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Essa é uma boa pergunta. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a salir. Assim é. Acabó. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a salir. ¿Por qué? Porque si usted fue llamado, el Espíritu Santo foi derramado sobre su vida. Usted no tiene que estar preocupado porque nunca va a salir, porque usted nunca va a conseguir imaginarse estar en otro lugar mejor que el altar. E pastor, você imaginava que você ia passar assim de jovem? Você imaginava assim, eu vou a Uruguai, a não sei mais quanto, Costa Rica, no México. Você imaginava tudo isso? Jamás, nunca imaginei. Então, Era vocês- muito difícil imaginar Às vezes, naquela época às vezes tudo o jovem isso. pensa assim, e você permaneceu, e você Claro, sigue permanecendo. sim. Ou seja, o jovem se vê incapaz e se salgo, porque às vezes mira a los malos exemplos e não mira, e quem quedou? E quem queda? Pero eso es lo que el pastor hablaba, es muy fuerte, que fue incluso lo que hablamos ayer, pastor, usted me corrige si yo esté mal, de que cuando Jesús, él fue muerto, Jesús fue pastor de los 12 apóstoles, Sí. de los discípulos, les estuvo predicando, les estuvo enseñando, y ellos se encerraron con miedo, sabiendo que Jesús había dicho que al tercer día él iba a resucitar. Judas se ahorcó. Claro. Ele podia esperar para recibir el perdón. Ajá. Pedro dijo, voy a volver a pescar. Pero ahí es fácil No tenía. entender eso. No tenían el Espíritu Así Santo. es. Si usted no tiene el Espíritu Santo, lo peor de lo que hay en usted va a florecer. Lo peor de lo que hay en uno va a florecer. La humanidad va a florecer. El miedo, las inquietudes, las dudas. Pero si usted tiene el Espíritu Santo le va a sustentar. Entonces, la cuestión es esa. ¿Tiene el Espíritu Santo? Tengo. Entonces no va a salir. ¿Y hoy quién es, pastor Alexander, no, pastor Anderson? El mismo siervo del inicio, no hay diferencia alguna. El mismo siervo, más, con más años, con más experiencia, pero el mismo siervo, Sí. listo y dispuesto para donde Dios mande. E temos a foto aqui. Tiene otra Ah, foto. ¿sí? Ay, caramba. Otra foto. Del ver. blanco, não, de... A ver, aquí ya cambió usted. Está ¿no? en el, Se en el parece a WhatsApp surfista del aquí. pastor. Ya. ¿Y usted, señora? ¿Quién es la señora Patricia hoy? También, pastor, yo llevo lo que Dios me dio desde el principio. Y es justamente esta palabra, ¿no? O sea, retroceder jamás. O sea, yo no me acuerdo así, mucha cosa del principio, mas hay una palabra que nunca salió de mi cabeza porque fue Él que me dio. No fue un mensaje que yo escuché del pastor, o hasta ni vino solo de Él, o sea, Él en sí. Pero Jesús colocó eso dentro de mí, Patricia. Aquel que pone la mano En el arado. en el arado y retrocede, mira atrás, ajá. Él no es digno de mí.
Entonces eso quedó en mí desde el principio, o sea, siempre, eso es lo que me sustenta día a día, que Él cuida de todo, o sea, como Él me mostró, como Él hizo con nosotros desde el principio, todo el cuidado que Él tuvo para que sucediera, para que nosotros estuviéramos juntos, o sea, todo eso mostró para mí los planes de Él para mí. Y yo simplemente dije sí. Y es eso que los jóvenes tienen que entender. Ellos tienen que entregarse ese futuro, esos planes a Dios y decir sí para Él. Y muchos tienen ese miedo. Es que yo no sé qué es lo que Él quiere de mí. O sea, no te preocupes con lo que va a venir. Solamente dígale sí para Él, entréguese para Él. Antes de decir sí a una persona, a un novio o hasta cuando se va a casar, Él tiene que ser nuestro primero sí. Yo acepto tus planes, yo acepto lo que tú quieres para mí. Y realmente, y permanecer, yo creo que esta palabra permanecer es muy fuerte para nosotros. Sí. Porque nosotros estamos aquí. No, y a ver quién está permaneciendo aquí en los comentarios en YouTube. Permanecer. El squeeze, ¿cómo se llama? El eterno solo se va a dar a quien esté suscrito en el canal y haya participado del inicio hasta el final. Ahora, ya caminando al final, ¿no? Porque... Ahí nossa, está. você vê bem aqui. Está bonito, ele quedou bonito, gente. E não envelheceram. Não quedou mal. Não envelheceram. 30 años? Un poquito. Tiene componeras também, tiene la inteligência misma artificial? carita. Sim. Mira, não, pastor, não envelheceram, não. Não envelheceram, misma não. cara. Você sempre foi gorita, senhora. Sí. Sempre. Aham. Más chinito, ¿no? Vocês se casaram em Quitaúna mesmo? Antes. Em Quitaúna. Em Quitaúna. Sim, em Quitaúna, Aí sim. depois de aí 2 meses já entraram na obra. Sim. E Em depois de quanto? estávamos E depois em de Melbourne. 2 anos, Em um mês, salimos já del fomos país. a la É isso, sede. não? 2 anos foram para... Para a Argentina. Argentina. Uau. O pastor tem cara do pastor Anderson mesmo. Sí, ¿no? Solo flaquito, era muito flaquito. Uau. Pastor, Pero ese es el traje que usé durante... no, y él va a poner ahí, un rato inteligencia va a largo. quedar aún mejor. Ah, Yo ¿sí? quiero que ustedes comenten mucho, por favor. Los que están en Facebook, adiós. El tatuaje solo se va a ver en Facebook, adiós. No Oh, no, YouTube. solo en YouTube, ¿está bien? Solo en YouTube. Ahora, pastor, así, para ya terminar, pero me nació de que hagamos algo. De que usted pudiera dar, usted ya habló y ustedes hablaron muchos consejos, muchas cosas buenas, pero si pudieran dar un consejo, no a los jóvenes, pero a su hijo. Haga de cuenta que somos sus hijos, pero somos miles de hijos por todo este mundo. Ah, es verdad. ¿Qué consejo usted, así de todo corazón, le daría? Si algo que tal vez las personas deberían pagar, pero usted le va ahora a regalar un consejo así de vida. Mire, yo digo eso, respondo con las palabras más sabias que existen, que son las palabras de Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea que uno puede querer construir una vida, uno puede querer casarse, sin Jesús, fracaso. Mira, señora Patricia. Me gustó. Mire, Envíame, por favor. Ella va a poner Hasta como yo. la foto de perfil. Me Hasta yo quiero esa encantó. foto. Cara, Quedó ¿você tenía bonita. cuántos años, señora? 18. 18, usted 20. Ay, una niña. Caramba, y hay quienes con 20 y 18 todavía están comiendo tierra. Están jugando Roblox. 18. Pero imagínese, había 4 años que yo lo había conocido. Realmente bastante era tiempo. off-white, ¿no? Y no blanco. Off-white. Sí, Aquí es es. blanco, hay corbata y todo, ¿no? Sí, claro, con corbata, con... Sí. De Caramba. tigre. No, No, no me eso ya acuerdo es qué diseño tenía. Animal. Sí. Animal print. No, no es para tanto. No, print, no. Era bonita, no me acuerdo. Sí, pero- no empezamos. No, mira No me esta acuerdo qué mirada diseño ahí. era. No, señora Patricia, usted tiene que poner, es cuando tomamos fotos, tenemos que poner en perfil de Instagram, de Facebook. Que es ¿Sabe los qué quisiera jóvenes pedir? Voy a pedir el siguiente para ustedes. En ese momento que ustedes se tomen una foto, viendo aquí el podcast, y suban a sus redes, etiqueten FJU México y vamos a repostear. A ver quiénes están ahora conectados. Toma aí una foto viendo, con la foto de la foto, viendo el podcast, o toma captura de pantalla, sube en tu stories, en tus redes, y etiqueta la FJU México para que podamos compartir. El consejo es, Sin mí nada podéis hacer. Nada Então, podéis se uno hacer. quiere construir una vida, todos quieren construir una vida, pero a su manera. Sin Jesús es imposible. Eso ya está más que probado. Uno puede tener fama, uno puede tener dinero, uno puede tener una mujer, una esposa, hijos, pero sin Jesús no se construye nada. Sí. Con felicidad, con amor, con alegría.
Ou seja, imagínense, nós levamos casados 30 anos, há outros que levam mais todavia, e sempre nós andamos de manos tomadas. Ou seja, se ella está lejos, eu la extraño, e ella a mim também, verdade ou não? Por supuesto. Tengo paz. O sea, hoy cuando digo a alguien que estamos casados hace 30 años, la gente se sorprende. Sí. Hoy Sí. un matrimonio de No 30 es común. Es no raro, es común, muy es raro. raro. E hasta Primeiro que os muitos jovens nem- verem a seus padres juntos Exacto. e felizes. Também Exatamente. não é comum. Não é só estar juntos, senão felizes. Pero todo isso não é mérito mío ou de ella, ou mérito de nós, ustedes, ou de los pastores que estão casados, ou em la obra que se mantêm firmes. Isso é mérito do Espírito Santo, não é algo nosso. Es muy fuerte. Se não fora por el Espírito Santo, nadie estaria aqui. Es muy fuerte. Yo ya voy a pedir que pongan ahí quién fue el que venció, el que dejó más comentarios. Infelizmente o desafortunadamente tenemos que terminar, pero para ya una próxima parte, ¿no? Sí. La señora Patricia nos va a contar. Ok. La señora Patricia nos va a contar algo, ¿no? ¿Qué es lo que usted nos va a contar en un próximo Sí. episodio? Vamos a tener un podcast aquí entre No, yo voy a estar también mujeres. para hacer preguntas, ¿En para estar serio? así. Híjole, ele é mais polêmico Híjole. que eu. Yo acepto. Los challenges. E ele é Sí, mais sí. polêmica que ele. No, porque queremos sacar el aceite de la aceituna. Ah, Dale. sim, Yo la de creo la que- prensa, De la de prensa, ponerla de la en la prensa. prensa. Yo creo que va a ser muy importante. Yo les invito a todos que participen y que vean, porque es muy fácil uno engañarse, pastor. Es muy fácil también uno decir, uno creer, yo ya tengo el Espíritu Santo. Es muy fácil uno pensar que ya tiene, pero hay muchos detalles que muestran que no es así. Entonces, yo fui una que me engañé a mí misma. No es que yo engañé a él, ¿no? Con respecto a esa parte, o al pastor, o quien sea, no. Yo por mi propia religiosidad, por mi propio pasado, eso, yo me engañé a mí misma. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, porque necesito más tiempo. Así es, ella va a decir, ustedes van a ver, estando como esposa de pastor, ella se dio cuenta que no era bautizada con el Espíritu Santo. ¿Puede eso? Ustedes sabrán. Y cómo ella logró recibir y cómo cambió, Sí, porque todo eso lo voy a decir con detalles. es una cosa así diferente que y que mucha gente pasa, pero no tiene el valor de decirlo. Exacto. Pero decirlo es una señal de que verdaderamente sucedió, ¿no? Un cambio. Si usted ya era esposo de pastor, Exactamente. pastorense por supuesto, estaba con pastorense, esposo de pastor, pero no había tenido esa experiencia de un bautismo real. Exacto. Yo creía que sí, Creía, pero no era. pero no. Muy fuerte. Si ustedes quieren saber, están suscritos aquí en el canal. Ustedes ya dejarán aquí los comentarios. Si llega este video a por lo menos 1000 me gustas aquí en YouTube, la señora Patricia viene a hablar de cómo fue esa experiencia, ya estando en el altar y dándose cuenta de que le faltaba eso, pero que ahora sí lo logró. Y yo quisiera agradecerle, ¿no, pastor? Porque yo sé que Muchas usted, gracias. su agenda es muy corrida. Muchas gracias al pastor que me enseñó a comer muchas cosas ricas y buenas. Me enseñó muchas cosas buenas, incluso ese look fue, yo lo vestí hoy en homenaje al pastor. Muchas que se gracias. viste muy bien. Que es muy elegante, siempre huele muy Mas eu bien. pensei que era branco, tendria que ser branco. La próxima va a ser blanca. É verdade. No, pero yo doy testimonio, trabajé con Pastor Anderson también, es un hombre de Dios, la señora Patricia es Muchas una mujer de gracias, Dios, nos cae muy bien, tenemos un enorme cariño, quisiera, yo siento que tiene que bajar solo un poquito más la cámara, ¿sí? A ver, y muchas gracias, ¿no, pastor? Não, por favor, De verdade, eu sei que há muito que pela falar. invitação, agradeço, ha sido um prazer. E o mais importante é que se em algo ajudamos a alguém que nos está escutando, Así nos hace muito felizes. Así quisiéramos saber, ¿no? Que la gente comente, ¿qué fue lo que les ayudó? Ustedes que siempre ven, no comentan. ¿Cuándo que ustedes van a ser humildes y comentar? Comenta aquí qué fue lo que te ayudó, o qué te gustaría saber más, y qué fue lo que te quedó marcado de ese E algo podcast. que desculpe Sí, sí, por favor, por favor. que senti a necessidade de dizer é que se há algum jovem agora que está preocupado por el passado, el passado que he tenido, lo que he hecho, las coisas que he vivido, a lo mejor Deus não me acepta em la obra ou algo parecido, entenda que para Deus el passado não importa. Passado para Deus não importa, só serve como testemunho. Deus se preocupa com o presente, com a decisão que você tome hoje. Se você se entrega, busca, se você se arrepende, se você se coloca no suelo e busca, e coloca sua cabeça no piso, como lo hicimos incontáveis vezes e lo hacemos. Se você lo hace,
su futuro será según lo que Dios quiere. Amém. Excelente. Cerró con broche de oro. Y ahí están locos aquí con el tatuaje. El tatuaje no se va a mostrar. Sí, y algunos a lo mejor, Sí. ¿por qué no lo quita? Eso para mí es indiferente. Sí, o no, sea, no es un Isso demonio. não impide no es- nada. Isso com tatuagem, sem tatuagem, Jesus não usa assim é. igual. Sim. Ah, pastor, pero yo quiero ver el No tatuaje. Foi Vale de cuidar de su vida. chicle, foi de chicle, gente. Foi de chicle. Foi de rena, salió. não, foi de rena. É passado, é Foi de passado. rena. Foi em La Playa, um anillo de coco. Y también gracias a pastor Johnny ahí, pastor Alexander también, ¿no? Que están aquí con nosotros. Gracias, gracias señora Patricia, porque nos va a contar esa otra parte. Gracias a todos, muchas gracias. Y este mes se acerca nuestra primera FJ Unite, velada todo de 11 de la noche a 6 de la mañana, para quien quiera una experiencia con el Espíritu Santo. Amém. Nos vemos entonces. Muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye. Bye. Bye, bye. Mi Dios no falla, no, yo no voy a dudar. Yo sé que por completo hará. Mi Dios no falla, no, yo no voy a dudar. Yo sé que por completo hará. Oh, mi Dios no falla, no, yo no voy a dudar. Yo sé que por completo hará. Mi Dios no falla, no, yo no voy a dudar. Yo sé que por completo hará. Y voy a vivir la totalidad de la promesa. El Dios de obras completas va a cumplir en la hora exacta.